les puse ahí que pusieran unas notas sobre transferencia de masa, y pues que la vayan a completar, vayan llenando con información de valor, de tal forma que al final, en caso de que tengamos alguna deficiencia en este parcial, veamos su aportación que hayan hecho en ese documento, y de acuerdo a eso pudiera ser que pueden pasar. Ahora, la cosa es que hagan aportaciones de valor. Si ponen uno o dos renglones, no, pues realmente pues, no tiene ni caso, ¿sí? Si ponen ejemplos, casos, interpretaciones, unos ejemplos, bueno, pues entonces váyanlo nutriendo para que se vaya viendo más esa aportación, y a lo mejor tengan la posibilidad de pasar. Y si pasan en parcial, pues qué bueno, ¿no? Realmente eso nomás es un apoyo de que ustedes pueden aportar algo, pero realmente está hecho está destinado para aquellos que pudieran estar en riesgo o que se crean en riesgo. Realmente, entonces, aquí ya ustedes sabrán cómo va su desempeño, cómo se siente en este parcial con toda la información, y pues ya ustedes decidirán si van aportando totalmente. Ya sabes que yo sí paso, entonces no aporto, no hay ningún problema, no es obligatorio, pero sí, para aquellos que tengan riesgo, que estén en duda, pues sí sería bueno que vayan revisándolo, vayan aportando información, y al final, les digo, del cuatrimestre, pues podría ser una ayuda, pudiera, lo dejo así como entre paréntesis, pudiera, porque no es obligado tampoco, ¿eh? Todo va a depender de la aportación que hagan, ¿sale? Bueno, por otro lado, chicos, en la plataforma ya tenemos las videoclases. Les puse información teórica, todo lo que es las diapositivas que hemos presentado, y también les pusimos un ejemplo de una solución de un problema que de hecho se quedó. Por ahí me dijeron, creo que ya lo habían resuelto. El detalle está en la interpretación, cómo lo hayan manejado. Y bueno, ya en el transcurso del día, entre hoy y mañana temprano, les subo la última presentación, la última videoclase, que es referente a KLA. Y, no es cierto, y falta todavía columnas de burbujeo, columnas de contacto. Lo subo entre hoy y mañana, todavía lo estoy afinando para que quede un poco más claro, y entonces ya tengan información para poder hacer tanto la práctica como el examen. La práctica, pues bueno, ahí está la fecha definida, está bien cuando se tiene que hacer, de qué periodo a qué periodo se tiene que hacer. Lean por favor instrucciones, por favor. Y para la parte del examen, pues bueno, como la vez pasada, es en un horario establecido para que tomen sus precauciones, ¿sí? Y pues con esto prácticamente terminaríamos el segundo parcial. Es decir, que ya la próxima semana tendrían toda la información para hacer todo, ¿vale? Chequen por favor Profe, las fechas. Mande. ¿el foro ya lo cerró? El foro sí, el foro tiene un periodo de respuesta nada más. Entonces siempre he dicho, chequen las fechas. Creo que ya está cerrado, déjenme checarlo, pero creo que está cerrado. Entonces ahí sí ya no sé, realmente no lo he revisado. Tengo que revisarlo este fin de semana, pero creo que ya. Gracias. Dice que el 18 de junio. Ok, pues ya cerró. Sí, ya cerró, entonces pues ya cerró. ¿Sí? Pero es importante que sigan las fechas, chicos. Es sumamente importante que ustedes revisen las actividades, el programa, para no caer en esas situaciones donde, híjole, pues ya. Entonces, aquí Pablo, te digo, si estás posiblemente en riesgo, no sé realmente, pues entonces hay que ver la otra alternativa, ¿no? Los apuntes. Habrá que aportar, pero bueno, tú sabrás si realmente lo necesitas o no lo necesitas. Ahí sí ya es decisión de cada quien. ¿Sale? Bien. Por otro lado, chicos, la idea de esta sesión, y por eso lo voy a hacer en Meet, porque sí es un poco prolongada, es que entendamos un poquito los conceptos de bioingeniería. Entonces, se les dejó un reto que de hecho pues ya nadie me lo contestó, nadie lo hizo, no sé si alguien lo intentó hacer o lo pudo hacer o no lo sé. La idea es, según el problema, no es tanto el número, porque ni siquiera te dicen un número,
me dicen que respondas una pregunta, pero esa respuesta es en base a los cálculos que usted, o a la información que ustedes puedan sacar, obtener o revisar. Y lo importante es la interpretación. Aquí lo que comentaba, no sé con quién, creo que con Liz, contigo comentaba Liz, no recuerdo si es contigo, que aquí lo que vamos a ver es la interpretación. Los cálculos, los números, pues bueno, en una fórmula nomás se sustituyen y ya, ¿no? Se acaba. Y hasta cierta forma pues es fácil. Pero el detalle es qué significan esos números, qué nos indican. Para eso es nuestra preparación. Tenemos que tener cierto soporte teórico para poder establecer un criterio en base a una interpretación de un cálculo. Que eso es en muchas ocasiones lo que se define como un ingeniero. Que un ingeniero te pueda interpretar una gráfica, un número, una situación, para ver si realmente se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. El número como tal, les repito, cualquier chico de preparatoria lo sustituye datos y ya, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues no vas a ver. Ahí la idea es de que ustedes conozcan la interpretación, sepan darle ese plus que los caracteriza como ingenieros. Y eso para cualquier cosa, no nada más para esta materia. Tienen que establecer su criterio en base a la información teórica y entonces sí sacaron un juicio de valor, un juicio crítico. Entonces, pues si bien recuerdo, creo que el problema era sobre una bacteria que bajo condiciones de oxigenación decía si estaba limitada esa condición de oxigenación al metabolismo o era totalmente independiente. Entonces, pues ahora vamos a revisar ese problema. La idea es de que ustedes vayan intentado hacer, si está mal no se preocupen chicos, aquí la idea es de que ver en qué se equivocaron, ya sea que o se vuelva a hacer o veamos el camino por el cual pueden obtener el resultado. Y lo mejor, la interpretación. Entonces, les comentaba que la hicieron en PowerPoint, por favor, para que podamos presentarla. Y pues vamos a ver si, no sé, Ángel, no sé si me escuches. No sé si Ángel me escuche. Bueno. Hola, Ángel. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Ángel, te tengo aquí, es el primero que tengo aquí en la lista. Creo que fuiste el primero que ingresó. ¿Pudieras compartirnos tu pantalla con la presentación del problema para ver qué fue lo que hiciste o cómo vamos a resolverlo? Si está mal, no te preocupes, ¿no? De hecho, qué bueno que estuviera mal para que vayamos viendo los errores y vayamos viendo el camino. Y bueno, no sé si me escuche. Ok, perfecto. No, pero si nos compartes tu presentación. Caray. ¿Estás en tu teléfono, Ángel? ¿No estás en una computadora? No. Va a ser más complicado así. Ok, Ángel, creo que hasta ahí. Vamos a ver. No alcanzo a ver bien. No sé si alguien puede ver bien más claro, pero a lo que entiendo, ándale, pero el otro cuadro, el de datos. Ok, hasta ahí, no, hasta ahí, ok. Bien, entonces, lo primero que haces es tú manejar los datos, ok. Aquí, chicos, si ustedes se dan cuenta, maneja es QO2, es Q minúscula 2, que son 5 milimoles de oxígeno por gramo de célula por hora. ¿Sí? Eso está bien. Y maneja una D celular. D celular se define una densidad celular. En muchos libros lo pueden encontrar así, como densidad celular, pero la densidad es una concentración. Vamos, si ustedes revisan el parámetro físico de densidad, recordarán que es masa sobre volumen.
Y el concepto de concentración, el concepto químico de concentración es lo mismo, masa sobre volumen, ¿sí? Masa de un soluto sobre un volumen. Entonces, en muchos libros, manejando esa analogía de conceptos, pues lo conocemos como densidad celular, siendo que las unidades son exactamente las mismas, ¿sale? Entonces, aquí se refiere a esto, a la densidad celular, a una concentración de células de 40 gramos por litro. Manejas un KLA y una concentración de oxígeno de 8.8 por eso menos 3 kilogramos por metro cúbico. Ok, perfecto, Ángel. El segundo cuadro verde, Ángel, por favor. Ok, Ángel. A ver, aquí, Ángel, aquí sí, si nos explicas, no sé qué significa eso. Ángel, ¿sí me escuchas? Ángel, Ángel. No sé. Si se te complica, Ángel, por dime y que otra persona lo pueda explicar. Bueno, ¿Se te complica, Ángel? Sí. aquí tenemos la fórmula donde KLA va a ser la difusividad del oxígeno en el medio por la concentración en equilibrio sobre lo que va a ser el consumo de oxígeno por parte del microorganismo, que es Marnicensis. ¿Sí? Bueno. Ajá, sí, te escucho. Sí, sí, está bien. Bueno, esta fórmula se va a usar para usar la concentración máxima. Y bueno, como ya observaron en los datos, nos va a dar, en QO tenemos 5 milimoles de oxígeno por gramo sobre hora. Entonces vamos a hacer más que nada la conversión para poder solucionar esta fórmula. Ajá. Okay. Bueno, ya aquí está sustituyendo los datos. Ajá. Tenemos que punto 15, que es el KLA, por 8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ajá. Sobre las unidades de QO, que es 5 milimoles sobre gramo por hora. Entonces, yo lo hice todo corrido la operación y salió una concentración máxima de 2.700, no, de 27.000 gramos sobre metro cúbico o gramos sobre litro. Bueno, ¿me siguen? Por ahí debe haber un error de conversión, Ángel. ¿Perdón? Por ahí hay un error de conversión. Lo que hice de los 5 milimoles por gramo sobre hora, lo hice, primero dividí los 5 moles entre 3.600 segundos para eliminar las horas. Posteriormente dividí ese resultado entre 1.000 para que me diera en kilogramos. Lo multipliqué por 32 y lo dividí nuevamente entre 1.000. Ajá. Profe, creo que ahí le falta la conversión de metros cúbicos a litros, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? Ah, cierto, eso no lo hice. Exacto. Y entonces ya quedaría como 27. ¿Perdón? Ah, mira. Y quedaría 27 gramos por litro. Muy bien. ¿Sí? Ok. Y bueno, mi interpretación, bueno, lo que yo pude más o menos relacionar al número que me dio, yo lo relacioné, bueno, les voy a leer. La velocidad celular del problema se ve limitada por la transferencia de materia y la densidad celular de Berneses. También se toma en cuenta que se realiza en un tipo de cultivo discontinuo, donde el volumen del reactor es constante o exponencial hasta donde lo permite el reactor. Yo tomé este análisis porque el problema nos indica de que se realiza en un cultivo discontinuo.
Entonces, como se sabe que en los procesos discontinuos va a tener una entrada y una salida a cierto tiempo del producto, o también puede ser exponencialmente hasta lo que lo permite el reactor. Ok. Más que la pregunta, Ángel, ¿dónde consideraste o dónde consideraste la velocidad? Dice la velocidad de células del Ajá. ¿Cuál velocidad, Ángel? ¿Cómo, perdón? Escuché. ¿Cuál velocidad? Es que ya estás Ah, hablando de una concentración celular, ok, no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero luego tu interpretación o tu conclusión ajá. es en términos de velocidad. No identifico cuándo calculaste la velocidad. También algo que hice posteriormente fue dividir mi resultado sobre los 12. Ay, permítanme, fue sobre, aquí lo dice, sobre 40. Lo relacioné así. No sé si hice bien. ¿Y qué unidades te da? ¿Qué unidades te da en esa relación y para qué? Igual me da de gramos sobre litro. Ah, caray. Cuando tú divides tus 27 gramos por litro entre 40 gramos por litro, ¿te da gramos por litro? Ah, no es adimensional. Ajá, pero entonces, ¿y qué te indica eso? ¿Qué significa esa relación? Realmente, Ángel, no está mal tu planteamiento, está mal tu conclusión, Ok, profesor. pero te fuiste muy largo. Sí, Para poder interpretar, para poder saber interpretar lo que hiciste, tienes que conocer bien los conceptos, tienes que tener un manejo mejor de los conceptos. Pero si quieres otra, al final lo vemos. Vemos muchas cómo, gracias. cómo manejaste y con la información que tenemos podemos concluir, ¿sí? De manera objetiva. Pero sí necesitas tener un poquito más de entendimiento de qué fue lo que se hizo y principalmente lo que es la transferencia de oxígeno en este caso. Ok, Sí, profesor, Ángel, gracias. muchas gracias. Gracias. De todos modos, sigue en la línea para que veas cómo se resuelve, cómo podemos interpretarlo. Sí, ¿Sale? profesor, estoy pendiente. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Raquel, si tú nos pudieras compartir algo de lo que hiciste, o hiciste lo mismo. Sí, profe, yo saqué igual la concentración máxima. ¿Sacaste también la concentración máxima? ¿Y cuánto te dio? Ajá. Me dio 27.27 gramos sobre litro, pero aquí ya me entró la duda porque yo no había captado que los 40, bueno, la densidad celular, pues lo que nos acaba de decir que también es la pues concentración celular. Así es, esa es la concentración celular. Ajá. Por eso, bueno, mi interpretación no sé entonces cómo hacerla. Ahorita, manejamos lo mismo que con Ángel. Sí. La identificación con esos números. Marta, hola Marta, ¿nos pudieras compartir no, siempre y cuando Ángel nos deje de compartir? Ángel, ¿sí puede dejar de compartir? Profe, yo no Vale. realicé mi presentación. Es que de hecho vi los videos que mandó del problema, pero no entiendo, no logro entender cómo es que llega esa interpretación de, bueno, el resultado, como usted lo ha dicho, es fácil determinarlo, pero no entiendo la interpretación de eso. Hasta he intentado con las gráficas, que la gráfica que mostró, pero no entiendo, la verdad. No entiendo. Ok. Bien, pero ¿qué fue lo que hiciste, Marta? ¿Mande? ¿Qué fue lo que hiciste? También determiné la concentración máxima nada más. No tomé en cuenta los 40 gramos sobre litro. Ok. Jonathan, gracias Marta. Jonathan.
Hola, hola. Jonathan, Sí, profe. si pudieras compartir también tu presentación, a ver, o el problema, para ver qué hiciste. Lo lamento, profe, pero aún sigo trabajando, estoy trabajando. Ah, caray. Puedo, transmitir informaciones, nada más estoy escuchando. Ah, ok, no te preocupes, Jonathan, pues entonces mejor, sigue chambeando, nada más cuídate mucho. Y si Sí, puedes oír, pues, está bien. ¿Dónde chambea? ¿Dónde chambea, Jonathan? ¿Alguien sabe? En la central de abastos. Ah, caray, no inventes. No, Jonathan, cuídate mucho. Mejor salte de trabajar y ponte a estudiar. Es mucho riesgo. Es mucho riesgo. Pero bueno, cuídate mucho, Jonathan, por favor. Por favor. sí, profe, gracias. Va. Ok, ¿quién más pudiera? Vamos a ver. Es que quiero que ¿alguien hizo algo diferente? ¿Alguien manejó otra perspectiva? Lucy. Anaí. Marlene. Adelante, Marlene. Si puedes compartirnos tu presentación. Sí, profe. Excelente. Excelente. Ay, me espantó esta chica. ¿Cómo está trabajando en la central de abastos? Válgame. Bueno, que se cuide mucho. ¿Ya? Marlene. Ok, se está cargando, creo que ya. Va, 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 va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ándale. Excelente, Marlene. Excelente. Ok, perfecto. A ver, No, no, ok. Oh, sí, Marlene, si nos pudieras explicar un poquito. Marlene. Marlene. Ah, ya me escucho, perdón, profe. Ya te escuchamos, así ya. Ya, perdón. Comentaba que mi problema igual lo resolví como el problema pasado que se hizo, el de Acetobacter. Y pues también lo mismo, convertir los 5 mol de oxígeno, los tenía que convertir a gramos por segundo. Y bueno, también hice la conversión de, primero lo pasé a un mol para que este mol lo pudiera, dividir los 32 gramos que es del oxígeno. Y por hora para convertir a segundos. Y ya me dio 4.44 por 10 a la menos 5 gramos por segundo. Y bueno, por lo que yo entendí en el problema, lo que estaba pidiendo era la concentración máxima de oxígeno. Entonces aquí lo único que hice fue sustituir por los 40 de la masa, los 40 gramos por litro. Y bueno, aquí también hice la sustitución de unidades para poder cancelar litros y solo me quedaran metros por segundo. Y bueno, de la pregunta que dice que la velocidad del metabolismo celular limitada por la transferencia de materia depende únicamente de la cinética. Entonces lo que hice fue sacar el KLA para hacer como la diferencia entre la velocidad y la transferencia. Y es por ello que multipliqué el KLA por la velocidad de consumo, que me da de 1.2 por 10 a la menos 3. Y bueno, yo hice ya finalmente, deduje que la velocidad de consumo es mayor a la velocidad de transferencia de oxígeno. Esto quiere decir que el metabolismo sí depende del oxígeno, ya que KLA es menor que la concentración de oxígeno.
Ok. Chicos, ¿alguien detecta unos detalles en estos cálculos? ¿Alguien? Ay, ¿Alguien detecta algo? Creo que sería en la segunda conversión, ajá. donde tiene 40 gramos sobre litros, tienes un litro a la -1 y abajo un metro. Ah, no. No, sí está bien, creo. Creo que está al revés, ¿no? ¿Está al revés? No, no, sí está bien. ¿No? No, entonces creo que no encuentro ningún error o nada. ¿No? Ok. Bien. No ibas tan perdida, Marlene. Ibas por el camino correcto, pero te me desviaste en el camino. ¿En dónde? Vamos a ver. Así es, vamos a ver. En la primera parte, donde tienes tú la primera conversión de los 5 milimoles, Ajá. es muy importante que empecemos a entender las dimensiones, las unidades. ¿Sí? Sí. Fíjate. Tienes tú aquí QO, que es QO2, QO es una velocidad específica de consumo de oxígeno, que te dice que son 5 milimoles de oxígeno por gramo de célula por hora. Ok. ¿Sí? Sí. Cuando haces tu conversión, ¿dónde se quedan esos milimoles? Los pasas a gramos de oxígeno. Pero los gramos de biomasa, los gramos de célula, ¿dónde se quedaron? Sí, es cierto, profe. Me faltó. Hay un detallito. Entonces, las unidades acá, las unidades en el resultado ya no son congruentes. Primer punto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ujú. Después, la segunda operación, tú manejas QO max. No sé realmente qué significa eso. Yo no la vi ni conocido. Le puse como concentración máxima. Pero la fórmula para la concentración máxima de células es otra. Sí, sí, es la de X max, ¿verdad? Así es. Sí. Y esta, si tú revisas los videos, manejamos una que es Q mayúscula O2, que es la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Y también les digo ahí, chequen las unidades, porque aquí ya no son congruentes. ¿Qué significan metros cúbicos por segundo? Es para, la concentración, ¿no? Es Pero ¿cómo defines una concentración? como la biomasa de una solución, Ajá. Ajá. Masa sobre volumen. Sí. Y tú tienes aquí volumen sobre tiempo. ¿En dónde, profe? En ese resultado de... Ajá. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, no es una concentración. Fíjate, así como lo manejas, sería un flujo volumétrico, pero no sé de qué. No Ok. sabemos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, profe. Pero KLA hiciste lo mismo. ¿Perdón? No sé dónde. En KLA, en la última operación, Ujú. no sé dónde te quedaron los kilogramos. Sí, me falta hacer esa conversión. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Gramos, sí, sí, sí lo vi. Sí, aquí, ¿no? Ujú. Ándale, ahí. Ujú. Es muy importante que empecemos a identificar las dimensiones, qué significan, ¿sí? Sí, profe. La parte importante que les comenté en el video anterior es de que si ustedes van a determinar una concentración, por ende ya deben de identificar qué unidades deben de salir, ¿sí? Y cuando hagan su análisis dimensional, si no son las unidades que ustedes conocen o esperan, entonces significa que la operación estuvo mal hecha, hay un error, o una conversión, o una multiplicación, o una división, algo se les fue, hay que volver a revisar. Por eso es muy importante que ustedes revisen las unidades, las interpreten, las entiendan, ¿sí? Ibas bien, Marín, como que lo vas planteando bien, vi que casi dije, pues por ahí vas bien, pero te faltó la parte de unidades, ¿sí? No estás tan alejada de la realidad. Ahorita que veas el problema, vas a decir, ay, pues es que es lo que yo tengo. Claro, con otras unidades, pero vamos a ver la interpretación. ¿Sale, Marlene?
Sí, profe, gracias. Oye, no, a ti. Lucy, no sé si tengas tú algo. Gracias, Marlene. ¿De Pues, qué? profe, yo tengo lo mismo del cálculo de XMAT y no supe cómo relacionar la densidad de células. O sea, le comparto mi presentación. Pues era lo mismo que los demás, ¿no? No quiero ver si alguien más planteó otra cosa, así como Marlene, estuvo perfecto lo de Marlene, bueno, nada más que hay que ver unos detallitos, pero quiero ver si alguien más hizo tuvo otro camino, hizo otra interpretación. Ángel. ¿No? Ok, creo que no. No tengo micro, profe. Ok, pero si le hiciste... Ángel Benito, ¿sí le hiciste? Si le hiciste, nada más la puedes compartir nada más para ver qué fue lo que hiciste, tratar de entenderle y ya me paso con la mía. Nada más es un sí o no. Bueno, creo que no. Creo que no la tiene. Ok, chicos. Les comparto la mía. Déjenme ver cómo la hago, que no me he puesto. Normalmente yo no manejo mucho Meet, pero por lo del tiempo, sí quería. A ver, no sé si ya puedan ver mi presentación. Sí, profe. ¿Sí la ven? Es que yo ahorita no los veo a ustedes, no sé si la ven. Sí, profe, sí se ve. Ok, bien, entonces, este es el problema. Y se dan cuenta, no te pide determina la cantidad, la concentración, la velocidad, no. Aquí nada más te dicen, bueno, respóndeme, de acuerdo a esas condiciones que estamos teniendo, dime si la velocidad de metabolismo o de crecimiento celular está limitada por la transferencia de materia o solamente la velocidad depende de la cinética. Nada más. ¿Sí? Que sea independiente de transferencia de oxígeno. Y aquí es algo interesante, chicos. Vamos a tener que tomar información de la teoría. Si ustedes recuerdan una gráfica, un video, es una gráfica azul de una línea que parece, va subiendo y de repente se mantiene, que graficamos la velocidad de consumo de oxígeno contra la concentración de oxígeno. Y decíamos que aquí se divide en dos partes. A bajas cantidades de oxígeno, la velocidad de consumo de oxígeno es dependiente de la concentración de oxígeno. ¿Sí? Depende mucho de esa concentración. Es decir, a mayor concentración, a bajas concentraciones, chicos, a bajas concentraciones, a mayor concentración de oxígeno, mayor velocidad de metabolismo celular o consumo de oxígeno. Así se va. Hasta que llega un momento en donde ya la velocidad específica de consumo de oxígeno se mantiene constante, es una línea. Pero estamos manejando aquí ya concentraciones elevadas de oxígeno. Entonces, eso es lo que buscamos. Esa es la independencia del metabolismo con la concentración de oxígeno. Es decir, tiene oxígeno está de más, y por lo tanto el metabolismo no tiene nada que ver con la cantidad de oxígeno, porque tiene de más. Pero en la primera parte de la gráfica, pues así va a depender el metabolismo de la cantidad de oxígeno. El oxígeno va a ser tu factor limitante, de tal forma de que si hay poco oxígeno, la velocidad del metabolismo va a ser menor. Si hay más oxígeno, la velocidad del metabolismo va a ser mayor. Entonces ahí se dice que hay dependencia. Pero cuando se establece la meseta, lo que es la línea constante, ahí ya hay una independencia. Y eso es lo que tenemos que tener presente para poder interpretar estos datos. Y entonces manejamos dos condiciones. La primera, ahí está. La primera, ok. Primero tengo que manejar una uniformidad de unidades. Fue lo que manejó Marlene.
¿sí? Y aquí ya manejando lo que son los gramos de oxígeno. Si te das cuenta, Marlene, aquí estos gramos que son de biomasa se mantienen. Y lo único que hicimos fue estos milimoles, hacemos la conversión respectiva y obtenemos los gramos. Que te das cuenta es el mismo número, pero ya con sus dimensiones. Estoy manejando las mismas dimensiones que el dato principal, ¿sí? Nada más que con unidades diferentes, ¿sale? Y esto es una velocidad específica de consumo de oxígeno. De hecho, se los dan acá arriba. Te dicen, la máxima velocidad específica de consumo de oxígeno de la bacteria es tanto, ¿sí? Entonces ya identificamos que esa es una velocidad específica de consumo de oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Bueno, a partir de esa velocidad y de la cantidad de células presentes en el medio, voy a determinar cuál es la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno, ¿sí? El famoso Q mayúscula O2, que si ustedes recuerdan en el video, manejamos que es una velocidad volumétrica, cuyas unidades son masa sobre volumen por tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la velocidad de consumo de oxígeno de las 40 gramos por litro de células. Esto es lo que están consumiendo esa cantidad de células. 1.68 por 10⁻³ kilogramos por metro cúbico por segundo de oxígeno. Eso es lo que están consumiendo. Por eso es lo que por lo menos ellos, esa concentración requiere consumir. Entonces, ok, esa es la velocidad de consumo. Pero la otra parte es, ok, eso es lo que va a consumir. Pues tengo que ver cuánto se va a transferir, cuál va a ser la transferencia de masa de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida. Y para eso me sirve lo que es el KLA y la concentración, ¿sí? Si multiplicamos el KLA por la concentración, que también lo hiciste, Marlene, solo que aquí con unidades diferentes, pues te das cuenta es lo mismo, es el mismo número, pero diferentes unidades, pues entonces aquí lo que estoy calculando aquí, este dato es NA. Si ustedes revisan sus apuntes o el video, es NA. Y NA es la velocidad volumétrica de transferencia de oxígeno. ¿Con qué rapidez se está transfiriendo oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida? ¿Sí? Y entonces, aquí viene lo interesante, porque ya nos permite comparar. Y eso es lo importante. Cuando vayan a comparar, asegúrense de que las dimensiones sean las mismas. Porque si son dimensiones diferentes, no pudieran comparar o su criterio estaría mal. ¿Sí? Entonces, ya con esto, cuando comparamos la velocidad con que está consumiendo contra la velocidad con que se está transfiriendo, ya podemos establecer un criterio. Y aquí observamos que requiere consumir más oxígeno que lo que se está suministrando. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Por lo tanto, entonces ya puedo emitir un juicio. Por lo tanto, la velocidad de metabolismo está limitada por la transferencia de oxígeno, y aquí se ve. ¿Sí? Consumen más de lo que les dan de comer. Entonces, pues obviamente, se limitan. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe, tengo una duda. Ajá. En la primera ecuación, bueno, en el resultado queda gramos por gramos a la -1, pero no un gramo se va con los 32 gramos de arriba, porque en las horas sí los eliminó de una hora con la hora a la -1, pero los otros gramos no. Ok, ¿sigues mi cursor? Sí. Ok, lo voy a ir guiando. Estos milimoles son los que están aquí. Sí. ¿Sale? Y esos equivalen a un mol de oxígeno. Ahora, sí. Este mol es un mol de oxígeno que equivale a 32 gramos de oxígeno. Entonces, estos milimoles se van con estos.
milimol se va con este. Y estas horas se van con estas. Ajá. ¿Sí? Sí. Y entonces te queda gramos por gramos a la -1. A lo mejor tu duda está aquí. Ajá. Porque dirías, pues gramos sobre gramos se elimina. Pero esa es parte de la interpretación de tu parámetro. Al ser una velocidad específica, no son los mismos gramos. ¿Sí? No son los mismos gramos. Estos milimoles que se obtienen, que se transforman a gramos, aquí, son gramos de oxígeno. Y estos gramos, que están a la -1, son gramos de célula. Entonces, cuando tú tienes tu valor acá, de 4.4 por 10 a la -5, son gramos de oxígeno por gramo de célula por segundo. Ah, ya. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces, es importante que identifiquemos las unidades. ¿Qué significan? Hay algunas ocasiones que te voy a decir, es importante que lo ubiques. Que a lo mejor sí estos gramos sobre gramos se eliminan. Y tú puedes encontrar esta QO de 4.4 segundos a la -1. Lo puedes encontrar así. Pero tú sabes que ese segundo a la -1 también va acompañado de masa sobre masa. Si estas unidades las eliminamos, entonces imagínate acá qué datos me dan. Estas se eliminan, las masas se van, te queda 1 por segundo, que no sabemos qué es. Por eso es importante que identifiquemos las unidades. Sí. ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Sale? Gracias. ¿Alguna otra duda? De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Chicos, es importante la interpretación. en lo de los litros que me decía, es lo mismo, pasa lo mismo que con los gramos, ¿no? Porque es litros de células. A ver, ¿en qué parte? Me decía que me faltaba la de litros a la -1. Me dijo que estaba ahí mal. Ajá, pero pasa lo mismo, ¿no? Que con los gramos, ya que uno es litros pues comunes y el otro es litro de células. Litros comunes, ay, no recuerdo cómo están, pero no me acuerdo. Pero no te doy litros de células, te doy gramos de células por litro de medio. Ah, ok, ya, es que estaba confundida. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí queda clara la interpretación? ¿Ya la copiaron o sacaron foto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, lo voy a dejar de compartir. Bueno, a ver, es que necesito que esto quede claro, chicos, porque si la interpretación no la captamos, vaya, nos va a ir mal en el examen, para que me entiendan. ¿Sí queda claro lo que es el consumo y la transferencia? Sí, ¿no? La transferencia es lo que están suministrando en el medio para el consumo de las células, ¿no? Y bueno, lo otro es lo que el metabolismo del microorganismo necesita, ¿no? Lo que se está consumiendo.
me captaron. Entonces, sí, sí es muy importante. ¿Puede volver a decir interpretación, profe, por favor? Ya la borré, Benito, ¿quieres que la vuelva a poner? Déjala, vamos a poner. Es muy importante, vamos, otra, a ver, déjenme, les doy otra ligera explicación. Hasta ahí, hasta ahí. Vaya. Es muy importante que podamos entender a qué se refiere con suministro y consumo. Bien lo decía, creo que Paola, bien lo decía que la parte de abajo es el suministro y la parte de arriba es el consumo. ¿Sale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los números, uno es mayor que otro. ¿Qué significa esto? Que las células requieren consumir más que lo que les están dando. Vaya, por ejemplo, supongamos que Benito se come 2 tortas por hora y Lucía le lleva 1 torta por hora. ¿Cómo estará Benito? ¿Su metabolismo va a depender de Lucía o es independiente? Independiente. Independiente. Se tiene que esperar a que Lucía le lleve la torta para que pueda comer. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si Benito se consume 2 tortas por hora y Lucía le lleva 3 tortas por hora? Le está dando más de lo que puede consumir. ¿Cómo será la relación? ¿Va a depender de Benito de Lucía? Sí, sí depende. ¿Sí va a depender? Pues ¿Sí? ya no depende de todo porque Benito solo te come 2 tortas, así le lleve 3 o 4. Va a comer mucha torta Benito de más y pues va a comer tranquilamente. Y no va a depender de que Lucía llegue por una torta 1 hora y vuelva a esperarse a que llegue la otra torta. ¿Sí? Le van a dar más de lo que puede consumir. Entonces se hace independiente. Benito no va a depender de Lucía porque va a tener tortas de más. ¿Sí me doy a entender? Sí. Por eso váyanlo manejando un poquito de los conceptos. ¿Qué significa consumo, suministro? ¿Sí? Vayan pensando un poquito la vida cotidiana si lo quieren ver así. ¿Sí, Benito? ¿Sí me entendiste? Más de acá, pues seguramente no es el mensaje, ¿no? Ok, Benito. Bien, ahora, y bueno, y ese es el problema, esa es la interpretación. ¿Se dan cuenta? No está tan alejado de la realidad de, por ejemplo, de Marlene, ¿sí? Pero, le decía a Ángel Omar, ¿sacaste concentración de células? Ok, sí. Y también también puedes ocupar esa información para poder establecer un criterio. Sí se puede, pero aquí hay que tener un poquito más de conocimiento de a qué se refiere transferencia, qué es concentración, consumo de oxígeno, hay que tenerlo más. Vaya, entonces se lo voy a tratar de explicar. Ustedes calculan, ya perdí mi hoja. Ah, no, creo que está acá abajo, acá está. Ustedes calculan una concentración máxima de células y creo que alguien le dio 27 gramos por litro, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a ver, ¿cómo interpretamos este dato? Resulta que, de acuerdo a las condiciones que tiene el sistema, la concentración máxima que puede soportar el sistema son 27 gramos por litro de células. Sin embargo, nosotros en un sistema, la vida real, tenemos 40 gramos por litro de células. Esas condiciones de oxigenación son suficientes para poder mantener 40 gramos de células. No, porque entonces la concentración es menor. Así es.
Las condiciones que tienen nada más pueden soportar, pueden mantener a 27 gramos y no a 40. ¿Sí lo ven? Por lo tanto, entonces, si entendemos bajo condiciones de oxigenación, significa, por lo tanto, que el suministro de oxígeno va a limitar el metabolismo celular. Y entonces, el metabolismo es dependiente de la concentración de oxígeno. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Pues yo digo, esa interpretación también se puede hacer, pero hay que entender un poquito más ese concepto. Yo creo que ya con lo que vimos anteriormente, esta parte de las concentraciones de células ya es un poco más entendible. ¿Sí? Sí, profe. Ok, chicos, pues ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Yo, ¿qué pasa si QO fuera menor que KL? ¿Sí? Que QO2 sea menor que ¿quién? Ajá, si QO fuera menor que KL, de ejemplo que nos dio. No, a ver, aguas. No quiero que se me confundan. KLA es difusividad, es facilidad. No puedes comparar QO con KLA. No lo puedes comparar, porque no es lo mismo. ¿Sí? No puedes hacer una comparación. Son cosas totalmente diferentes. Una es facilidad, KLA, y la otra es velocidad, QO2. Entonces no puedes manejar, es como si tú compararas una libreta con un carro. Pues bueno, pues es que son cosas diferentes. Sí, no puedes comparar, no hay punto de comparación. Aquí lo importante, eso sí, es de que identifiques qué es lo que, entonces, qué es lo que puedes comparar. ¿Sí? En este caso, lo ideal es que compares velocidades. Para el caso de la velocidad, lo voy a escribir aquí, de hecho en el chat, la velocidad volumétrica de consumo de oxígeno es QO2. ¿Sí? Velocidad volumétrica. QO2, mayúscula, es diferente a Q minúscula O2. Porque Q minúscula O2 es la velocidad específica de consumo de oxígeno. Entonces, desde ahí son cosas diferentes. Por eso es importante, eso sí, que vean las unidades. Ahora, tu idea. Dices, ¿qué pasa si QO2? ¿Cuál QO2? La única que puedes comparar es Q mayúscula. Sí. Q mayúscula O2. Es la única que puedes comparar. ¿Sí? ¿Con quién lo vas a comparar? Con otra velocidad. ¿Qué velocidad? Tiene que es NA. Sí. NA es la velocidad de transferencia de oxígeno. Entonces ya puedes comparar NA con QO2, dos velocidades. Aquí sí ya puedes comparar. NA, ¿qué tan rápido se está transfiriendo el oxígeno de la fase gaseosa al medio líquido? Y qué tan rápido se están consumiendo el oxígeno los microorganismos. Ahí sí lo puedes comparar. ¿Sí? Ahora, entiendo tu pregunta. ¿Qué sucede si Na es mayor que QO2? ¿Es cierto? Sí. Ok.
Pues eso es lo mejor. Es el caso de Lucy con Benito que le lleva tortas. Na es Lucy, Q2 es Benito. Si es mayor la transferencia de oxígeno al consumo, pues entonces tiene condiciones excelentes de oxigenación. Va a tener suficiente oxígeno el microorganismo. ¿Sí, Susi? Sí, profe. ¿Ves? Ok, perfecto. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, chicos? ¿Nadie? Naiden, se me toca. ¿No? Bien, chicos, pues prácticamente eso era lo que les quería comentar, lo del ejercicio, para que vayan manejando la interpretación, vayan viendo la interpretación, de tal forma que nos llevamos aquí la parte de las unidades. Es muy importante que podamos identificar qué unidades van a resultar. El análisis dimensional es muy importante, chicos, que lo vayan estableciendo, que vayan viendo qué es lo que tienen que obtener. Y ya una vez que está el resultado, pues ahora sí, emitir un juicio de valor, un criterio, la interpretación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No. No sé si quedó claro el ejercicio del video que le subí. No sé si quedó claro. Porque me comentaban que ya lo habían hecho con otra materia, pero no sé si quedó claro qué significaba. Bueno, pues creo que no hay problemas. Hoy están muy serios. No. ¿No qué? ¿No hay problema o no están serios? No, no hay problema. Ok. Bien, chicos, pues entonces no hay dudas. Entonces, en el transcurso de hoy y mañana les subo la otra presentación. Ahorita voy. Y pues ya tienen todo para hacer sus actividades, chicos. Si gustan, nos vemos la próxima semana para que mande, Raquel. Igual la práctica es lo mismo que la vez pasada, la podemos abrir y revisar y podemos volver a entrar sin ningún problema, ¿verdad? Tienes, creo que es día difícil la práctica, no recuerdo muy bien. Ok. Así que chequen las instrucciones ahí, y sí, creo que sí te permiten entrar y salir, no hay ningún problema. Pero Okay. sí, la práctica, Raquel, son problemas. Ok, profe. Y en algunos casos sí te piden la interpretación, por eso estoy aquí, claro, que hayan entendido, sí sepan qué significa, que no vayan a causar alguna confusión. Digo, si te toca un problema de interpretación, si no, pues, pues qué fácil. Pero bueno, ahí ya suerte, ya ahí sí es de cada quien. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues si no hay nada más, ok, pues no hay nada más, entonces nos quedamos viendo pues la próxima semana, ya veremos si nos vemos, o ustedes me dicen, Liz, estoy al pendiente de que lo que me digas, Sí, si profesor. nos vemos o no. Sí, yo le aviso. Y le ¿Vale? digo. Cualquier cosa con el grupo, estamos en contacto. Tengan una duda con toda confianza. En horas laborales, por favor. No creo que me mandaron un mensaje a las 11:30 de la noche. Ay, profe. Estaba viendo mi película y... Sí, bueno. Sí. Entonces, pues lo estamos viendo, chicos.